Hola señoritas, espero que estén muy bien. Un gusto poder saludarlas ya durante esta noche prácticamente. Espero que tengan un buen día, buena tarde o una buena noche igualmente. He estado muy bien dentro de todo y así poder pasando dentro de estos días hacer lo posible para ayudarlas de alguna otra forma. Bueno, dentro de lo que corresponde a nuestra clase de hoy día, señoritas, estaría haciendo específicamente lo que es las figuras retóricas. Recuerde que las figuras retóricas las vamos a estar aplicando en este momento como objetivo definirlas, comprenderlas, identificarlas y ejemplificarlas como tal, dado la materia que se ha estado viendo. Materia que consiste ya en haber entendido cuál es el objeto lírico, que estaría siendo aquello en el cual ya está hablando, se está dirigiendo el hablante lírico. El hablante lírico recuerda que va a ser aquella voz que está hablando en el poema, pero que no necesariamente tú lo vas a identificar con alguien en específico. Recuerda que la poesía entrega una información más breve que la narrativa y por ende a veces el hablante lírico solamente es una voz, puede ser solamente una mujer, un niño, un adulto o un hombre, pero saber detalles muy específicos a base de lo que es, por ejemplo, su edad, tiende a ser un poco más difícil si es que el poema tiene la deferencia o el hablante lírico tiene la deferencia de no entender. Recuerde que el hablante lírico no es lo mismo que el autor, porque el autor puede ser una mujer, pero el hablante lírico puede ser un hombre. ¿Ok? No hay una similitud o no hay una definición que abarque una, un vínculo directo entre estos dos. A pesar de que en el preciso momento de estar siendo creado el poema, sí tú puedes identificar en cierta forma el hablante lírico con el autor, pero eso ya es parte de otra teoría, de otras cosas que no competen hasta el momento de nuestra clase. Entonces quedamos con que el hablante lírico no es igual a autor, son dos seres distintos. Recuerda que está el temple de ánimo que va a ser cómo se siente emocionalmente el hablante lírico al momento de hablar de su objeto lírico. Tenemos el motivo lírico, que es el porqué, la razón del por el cual el hablante lírico está hablando de ese objeto lírico. Y tenemos las actitudes líricas, que puede ser apostrófica, enunciativa y carmínica. Prácticamente la apostrófica estaría hablando como en segunda persona, se aplica por lo general la pregunta retórica como figura retórica dentro de este poema porque hay una especie de diálogo, se busca entablar una conversación con alguien que no necesariamente tiene que responder en esa secuencia de versos que vas a estar leyendo directamente. También te puedes encontrar con el enunciativo que va a hablar en tercera persona, es el más objetivo de los tres, no hay un vínculo sentimental entre el hablante lírico y el objeto lírico, simplemente se aplica acá la función referencial del lenguaje como predominio dentro de esta, porque simplemente describe, habla de un hecho. Y tenemos lo que es la carmínica o de la canción, que habla en primera persona, es la más subjetiva de las tres actitudes. Sí se demuestra su vínculo sentimental entre el hablante lírico y el objeto lírico, y tiende a ser muy poético o muy subjetivo dentro de lo que es su aplicación. Bueno, las figuras retóricas que voy a presentar ahora están vinculadas con la actividad que ustedes hicieron hace poco de investigar más o menos el significado de un grupo de figuras retóricas, cosa que pueden haberlo hecho a través de un libro en su casa, no es necesario que hayan ido a la biblioteca porque nunca les pedí eso, pero también lo pueden haber hecho a través de internet. Hay muchas páginas, hay muchas formas de cómo hacerlo. Bueno, primero que todo, deben recordar que la poesía utiliza predominantemente el lenguaje connotativo, es decir, el figurado, el que tiene más que nada un sentido ya más estilístico, se busca jugar con el significado de las palabras, incluso se le agrega un nuevo significado que tiene que ver mucho con el contexto. Es decir, que posiblemente ese significado que yo le atribuyo a la palabra no lo voy a encontrar en un diccionario, sino que el contexto social cultural en el cual estoy inserto me va a ayudar a comprender esa definición. Para eso son las figuras retóricas, porque tienen que ver con esa aplicación del lenguaje connotativo. En cambio, el denotativo es un lenguaje más objetivo, es el que tú vas a encontrar en tu libro de matemática, física, química y biología. ¿Por qué? Porque ahí no busca establecerse una funcionalidad estética del lenguaje para embellecerlo o para que en cierta forma sea agradable y genere un impacto artístico en el emisor y, disculpa, en el receptor, y este está dispuesto a leer el poema. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá?
La finalidad estética de la literatura se expresa a través del lenguaje literario. Finalidad estética. La estética tiene que ver mucho en cómo estoy presentando un objeto, sobre todo que está vinculado con la obra de arte y que representa una figura en sí, representa una imagen en sí, que busca llamar la atención del receptor. De hecho, hay toda una teoría de la estética bien compleja, bien robusta en cuanto a lo que son sus definiciones. Y la estética como tal no está muy vinculado con la ciencia, porque la ciencia no busca establecerse la utilización del lenguaje, por lo menos en matemática, para que sea estéticamente agradable. ¿Ok? No tiene una funcionalidad artístico lo que se está leyendo en matemática, a pesar de que las matemáticas sí dan a entender de que el universo estéticamente sí posee una estética, pero eso ya es otro tema. Este se destaca cuando el escritor, esta funcionalidad estética o esta finalidad estética, hace uso del lenguaje para una forma peculiar o de una forma peculiar, para crear y producir una impresión de belleza, finalidad estética. Esas dos palabras o frases tienes que vincularlas porque la finalidad estética tiene que estar vinculada con la impresión de belleza. Un cuadro, cuando tú ves un cuadro hermoso, que por ahí en algún mall o en cualquier lugar que cuesta 600, 900 o 1 millón o 2 millones de pesos, cuesta ese valor. Una, porque es un artefacto único. Tú no si tú ves un cuadro con ese precio, quiere decir que tú vas a encontrar ese cuadro solamente en ese momento, en ese lugar, y no va a estar replicado en otro lugar constantemente, a menos que sean copias ya autorizadas, pero no estoy apuntando a eso. Un cuadro es como una persona, es decir, tiene una identidad y es irrepetible. ¿Ok? Las otras copias son como las fotos. Tú tienes muchas fotos de ti, pero esas fotos no son tú. ¿Se entiende? Y ese cuadro tiene una finalidad estética, tiene una finalidad de una impresión de belleza. De esta manera el mensaje, las emociones o ideas se comunican utilizando una serie de recursos que juegan con la construcción gramatical, con el sonido y con el significado de las palabras. En el fondo, el poema es una forma, es una herramienta que tú tienes para poder jugar con el lenguaje, darle un valor estético debido a esa finalidad para que tenga una impresión de belleza. Entre más hermoso escribas con estos recursos que tú vas conociendo, mejor va a ser esa obra. Ese es el sentido. Así el lenguaje literario refleja la mirada artística, por eso lo estoy vinculando con el arte, con que el escritor recrea la realidad. ¿Ok? Importante, a pesar de que el escritor crea, está recreando, porque no está creando algo que esté fuera de nuestra realidad que nos circunscribe. Es decir, existen personajes porque nuestra realidad, nuestro mundo real, tiene personajes, tiene sujetos. No es algo que pertenezca a otra realidad de otro mundo. Interesante eso. Se dice por ahí que el ser humano no puede crear nada que no haya visto en cierta forma o que no puede crear algo más, que sobrepase las capacidades de su imaginación. Y la imaginación siempre va a estar recreada por lo que está observando. ¿Ok? Los recursos estilísticos. Bueno, el lenguaje cotidiano se convierte en lenguaje literario mediante el uso sistemático, constante u ordenado, de procedimientos, por eso sistema de procedimientos, de expresión que contribuyen a crear una forma de decir peculiar, que es el estilo del escritor. De hecho, cada escritor adopta un estilo y lo hace propio. Es como el cantante. Todos los cantantes cantan, obvio. Todos cantan utilizando la voz, obvio. Pero lo que tú valoras es el estilo del cantante. Porque él hizo parte de sí mismo una actividad que es muy común y lo vuelve peculiar dentro de lo que es su estilo. Al igual que acá dentro de la escritura. Y que crean en el lector una sensación de extrañeza. De tales procedimientos, el principal es el uso de las figuras literarias, o retóricas, que es lo mismo en el fondo. Según los aspectos lingüísticos que intervienen en su elaboración, estos recursos pueden ser fónicos, sintácticos o semánticos. Hace poco yo te entregué esta imagen en un texto, prácticamente la copié y la pegué, porque más o menos quiero hacerte entender, quiero darte un esquema básico de cómo se van agrupando los recursos literarios, conforme a esta lógica de elaboración, si es fónico, si es sintáctico o semántico. Los fónicos, procedimientos expresivos que alteran o juegan con el sonido de las palabras, para producir un efecto al oído del lector. La aliteración, por ejemplo, es una repetición constante de un sonido en distintas palabras.
La onomatopeya, cuando tú estás prácticamente escuchando el golpear en una puerta, toc, 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 eso es una onomatopeya, el cantar de un pájaro, el tic-tac del reloj, se ven mucho en los que son los cómics. Sintácticos. Bueno, recuerda que acá que tiene que ver con el aspecto del orden de las palabras en la oración, la sintaxis. Procedimientos expresivos. Las palabras, las figuras retóricas, que consisten en la adición, supresión o repetición de palabras. Por ejemplo, la anáfora, que es la repetición de una palabra al principio de dos o más versos. También incluyen los recursos que alteran el orden gramatical natural de las palabras en el enunciado, como el hipérbaton. Estas figuras tienen un efecto rítmico y la musicalidad del lenguaje. El polisíndeton y el asíndeton. El polisíndeton, por ejemplo, es cuando tú agregas muchas i o la conjunción copulativa i en, en pocos versos. Y ahí tú te vas a dar cuenta de esa aplicación. O el ni. ¿Ok? El asíndeton es lo contrario del polisíndeton. Tú no vas a ver muchos conectores. Sobre todo se va a sacar el i, el ni y el que. Y el i sobre todo. Y vas a ver muchas comas. Ahí los ejemplos van a aclararte mucho la situación. Semántico, recuerda que esta palabra está vinculada con el sema, es decir, con el significado. Se juega como recurso eh, expresivo o como procedimiento expresivo para jugar con el elemento del significado de las palabras. Por eso tenemos acá el hipérbole, que es la exageración, la comparación, la metáfora, que también es una especie de comparación, la metonimia y la sinécdoque, que en el fondo son lo mismo, pero tienen una pequeña diferencia. La sinestesia, que es decir, o es expresar algo con otro sentido, o la personificación. Poco a poco vamos a estar viendo el significado y ejemplificación de cada cual. Estos procedimientos reciben también el nombre de figuras de significación, semánticos, sema, de significados. Afectan directamente el sentido de las palabras porque tienen que estar vinculados con el significación. Surgen en contraponer ideas o asociar de acuerdo a semejanzas. Contraponer, por ejemplo, es la antítesis. ¿Ok? Ahí tú por lo general juegas con los antónimos y con los conectores adversativos para poder generar esa contraposición. La comparación y la metáfora son comparaciones, valga la redundancia. ¿Ok? La metonimia y el sinécdoque que también está jugando de cierta forma con la asociación de semejanzas. ¿Ok? Procedamos. Vamos a definir cada cual de ellas, las más comunes, para que te vaya ayudando dentro de lo que es su identificación en la poesía y así vayas mejorando tu comprensión lectora. Recuerda que las figuras retóricas, como son comunes en la poesía, también lo pueden hacer dentro de lo que son algunos textos de obra dramática, debido a su carácter poético también, o en la narrativa misma, que también puede tener algún carácter poético. Recuerda que también está la prosa poética como aplicación como tal. Recursos literarios fónicos. La onomatopeya consiste en imitar los sonidos de la naturaleza. Consiste en imitar los sonidos de la naturaleza. Hay personas que les gusta hacer el sonido de cerdito, sobre todo para molestar. Eso es un ejemplo claro de onomatopeya. Pero dejando de lado lo irrelevante y lo molestoso de la situación, esto se ocupa mucho prácticamente en los cómics. Lo vas a ver constantemente en los cómics. Los sonidos emitidos por naturaleza o cualquier otro ruido característico. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj, todos callamos. Antonio Machado. Aliteración consiste en emplear reiteradamente un sonido o un sonido de una misma letra en distintas palabras para producir efectos sensoriales en el lector. El ruido con que rueda la ronca tempestad. Si tú te fijas, hay un sonido constante que se repite de la misma letra para producir efectos sensoriales. El ruido con que rueda la ronca tempestad. José Zorrilla. Anáfora consiste en repetir. Ahora, estos son recursos sintácticos, disculpa. Recuerda que aquí se juega con el orden de que el orden van a tener, o sea, se va a jugar con el orden que van a ocupar las palabras dentro de la sintaxis, ¿ok? Que es una parte de la gramática. Consiste en repetir la misma palabra al principio de dos o más versos en una misma estrofa. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé, del verbo saber, por eso lleva tilde, que te diera por un beso Gustavo Adolfo Bécquer. Esta es súper fácil de identificar porque
tú la vas a ver al principio de dos o más versos y ya tú sabes que eso es una anáfora, nada más que eso. ¿Ok? Asíndeton consiste en la omisión, en omitir la conjunción y, dejarla fuera, a fin de dar mayor rapidez a la expresión. Acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano. No hay ninguna y ocupa el llano, y ocupa el llano. No está porque se aplica la síndeton. ¿Ok? Epíteto. Puedes tomarlo como adjetivo. ¿Ok? En vez de tú decir, no me gusta ese adjetivo, no me gusta ese epíteto. Tanto por aquellos que pueden ser de parte negativa como positiva. Los sobrenombres son una especie de, bueno, son metáforas. Pero cuando quiero aplicar un adjetivo desagradable a una persona, yo te puedo decir, no, me gustan esos epítetos despreciables que tú ocupas, ¿ok? Para que vayas cambiando un poco las palabras y tenga mayor volumen lexical en lo que tú vayas expresando. Intenta por favor de dejar afuera, no sé cuál es el caso de cada cual, pero de dejar afuera la utilización de ciertos modismos o de garabatos, porque eso te empobrece más que ayudarte. En el fondo lo que yo intento con las figuras retóricas es que tú vayas agregando mayor léxico a tu vocabulario y eso te sea más competente al momento de escribir, al momento de interpretar o de escuchar algún texto. En el fondo para eso es esto, para ayudarte en tu comprensión lectora. Si tú no te aprendes estas figuras retóricas, va a ser difícil que en cierta forma aprendas a leer bien un poema, porque los poemas siempre de alguna u otra forma lo están ocupando y aportan a la idea principal. Corresponde a un adjetivo calificativo, adjetivo, un epíteto, que expresa una cualidad propia o inherente y habitual del sustantivo. Allí hay barrancos, sustantivo hondos, adjetivo calificativo. Ahora, profe, los barrancos siempre van a ser hondos, por eso es una cualidad propia y habitual del sustantivo o inherente. De pinos verdes, los pinos son verdes, profe, por eso es una cualidad propia y habitual del sustantivo, donde el viento canta. ¿Ok? Hiperbatón consiste en cambiar el orden gramatical lógico de las estructuras que componen una oración. Consiste en cambiar el orden gramatical lógico de las estructuras que componen una oración. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Sus nidos a colgar en tu balcón, las oscuras golondrinas volverán. No, las oscuras golondrinas volverán sus nidos a colgar en tu balcón. Ahí está. ¿Ok? Lipérbaton. Las oscuras golondrinas volverán sus nidos a colgar en tu balcón. Y ahí estaría siendo la forma correcta. Pleonasmo. Pleonasmo es muy fácil de reconocer, pero por lo general, si tú escuchas a Cantinflas en alguna de sus películas, o las personas que tienden a justificarse de alguna manera, por lo general utilizan un grupo de palabras que es como para adornar la situación, pero no llegan al punto específico que se les está pidiendo. Por lo general, ese es el sentido que va a tener la argumentación. Pues recuerda, o más adelante te lo voy a estar aclarando con mayor precisión, el discurso argumentativo sí utiliza figuras retóricas. Si has visto a Doctor House, él para argumentar y en cierta forma para ayudarse de su argumentación un poco de manera negativa, aplicaba las figuras retóricas y una de esas es el pleonasmo. Incluso él criticaba a los otros cuando hablaban de pleonasmo, porque es una forma de adornar el discurso para que suene bonito, pero evitando lo esencial de la cuestión, ¿ok? De la situación. Consiste en la repetición intencionada de una idea, una expresión redundante, por eso es una repetición intencionada, constante, para reforzar la idea de la frase. De oídas he sabido de ti, pero ahora, pero, ese es un conector adversativo, la idea de acá va a cambiar a la de acá, ¿ok? Va a contraponer en cierta forma, pero ahora mi propio ojo de veras te ve. Está recalcando dos situaciones. De oídas he sabido de ti, tenía conocimiento de esa persona, pero aquí cambia o hay algo nuevo, por eso está ese pero. Ahora mi propio ojo
De veras te ve. Profe, pero si los ojos siempre han visto. Por eso hay una repetición, una redundancia para reforzar la frase en la cual está inserta esta expresión. Polisíndeton, esto va a ser muy fácil porque es lo contrario de la síndeton. Si aquí hay una omisión, acá no va a existir. Consiste en repetir intencionadamente una conjunción y, ni o que. Y, ni o que. Para dar mayor dramatismo a la expresión. Ni cardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. ¿Okay? Sigamos. Recursos literarios que tienen que ver con el aspecto semántico, con la definición, con el significado de las palabras. Antítesis. Dice, consiste en la unión, disculpen, consiste en la unión de dos pensamientos opuestos para expresar contraste. Consiste en la unión de dos pensamientos opuestos para expresar contraste. Por lo general, estos pensamientos opuestos van a estar utilizando antónimos, ¿ok? Por lo general. Fijémonos en este ejemplo. Muero porque no muero. Si te das cuenta, consiste en la unión de dos pensamientos opuestos para expresar contraste. Beber veneno por licor suave. Muero porque no muero. Muero porque no muero. Beber veneno por licor suave. Si tú te das cuenta, está diciendo que al veneno lo va a tomar como licor suave, como no lo que corresponde, le va a cambiar el significado. Pero muero porque no muero, en esencia, acá de por sí solo ya hay una antítesis. Consiste en la unión de dos pensamientos opuestos para expresar contraste. ¿Mm? Me gusta, pero me asusta. Si tú te das cuenta, ahí estás poniendo una antítesis, sobre todo porque estás utilizando un conector adversativo, el pero, y intentas separar, contrastar, expresar un contraste entre lo agradable de me gusta, pero me asusta. En el fondo lo estás rechazando. Comparación o símil. Disculpa que me vuelva atrás a la antítesis. Sabes, eres muy agradable, pero esa es una parecido a una antítesis. ¿Ok? Fueron horas preciosas, pero breves. Sin embargo, breves. Comparación o símil, esto es muy fácil, consiste en establecer una semejanza entre dos ideas, de modo que una explica a la otra. La comparación siempre va a ser fácil de identificar porque utiliza un conector, el conector como, es de forma explícita, va a ser obvio, tú lo vas a evidenciar. Hay algunos que son como los olivos, que solo a palos dan fruto. Hay algunos que son, se refiere a las personas, como, y aquí viene la comparación, los olivos, este árbol, que solo a palos dan fruto. La hipérbole consiste en exagerar de manera positiva o negativa una idea, ya sea aumentando o disminuyendo la verdad a fin de causar una mayor impresión. Mi llanto no consiente márgenes ni orillas, inundación será la de mi canto. Mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas, se va a desbordar, eso no te está diciendo en el fondo. Inundación, por eso te habla de inundación porque ya no consiente márgenes ni orillas, será la de mi canto. ¿Mm? Ironía. Ahora, ¿por qué canto si cuando yo canto, profe, siempre expreso alegría? Ah, porque eso es una oda. Pero cuando tú expresas una elegía, eso es lo contrario a la oda. Es decir, estás hablando de una situación ya que es muy triste. Consiste en dar a entender lo contrario de lo que dicen las palabras, en un tono sarcástico o burlesco. Con respeto le llevad a las casas, en efecto, del consejo, y con respeto un par de grillos le echar. ¿Te das cuenta? Aquí está tramando algo. Con respeto le llevad a las casas, en efecto, de hecho, del consejo. Y con respeto un par de grillos le echad. Y aquí para entre los dos, aquí hay una complicidad, un secreto. Si hallo harto paño, en efecto,
con muchísimo respeto os he de ahorcar, juro a Dios. ¿Ok? Aquí prácticamente está dando a entender lo contrario del respeto que da a entender. Prácticamente no les va a guardar respeto. Metáfora consiste en denominar una cosa o una idea con una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene alguna semejanza. Consiste en denominar una idea o cosa con el nombre de otra, con la cual tiene alguna semejanza. La metáfora conlleva una comparación implícita. La comparación es una comparación explícita porque tiene el conector como, pero la metáfora es implícita porque no va a utilizarlo el conector como, pero de por sí tiene una comparación. La lengua es un miembro, una parte, ¿verdad?, del cuerpo, pequeño, sin embargo, hace grandes alardes. Miren con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque. La lengua es un fuego. Y aquí está la comparación implícita y en cierta forma la metáfora. Y si fuera comparación, la lengua es como un fuego, porque si es un fuego, está incendiando. La lengua es un miembro pequeño, sin embargo, hace grandes alardes, porque a pesar de lo pequeño, genera grandes problemas. Por eso está el conector sin embargo, que es adversativo. Miren con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque. La lengua es un fuego. ¿Ok? Y ahí está la metáfora, la comparación implícita. Metonimia designa un objeto por el nombre de otro. En el fondo, esa es la definición de la metonimia, y creo que la compares con la sinécdoque. La sinécdoque dice lo siguiente: designa a un objeto con el nombre de otro. En el fondo son lo mismo. ¿Qué es lo que los diferencia? Mira, fíjate en este grupo de oraciones y fíjate en el grupo de estas oraciones. Esa es la única diferencia. Aclaremos con la definición. Designa a un grupo designa a un objeto por el nombre de otro, con el cual guarda una relación de contigüidad, de cercanía, espacial, causal o temporal. Causa, continente, autor. Se distinguen los siguientes tipos de metonimia. Causa por el efecto o viceversa. Murió de un paro cardíaco. El paro cardíaco es el efecto de una enfermedad, lesión o lesión grave, que es la verdadera causa de la muerte. Murió de un paro cardíaco. Prácticamente ese es el resultado final. Por eso es efecto y causa. Efecto por la causa. Continente por el contenido. Continente no te está hablando de lo que aparece en el mapa, te está hablando de... Esta botella es el continente, es lo que contiene el agua, que es lo contenido. A eso se refiere. El continente, esta botella entonces es el continente del agua, que el agua pasa a ser lo contenido. Lo repetí 2 veces por si no queda claro. O viceversa. Solo me tomé 2 copas, oficial. La copa es el continente. El vino estaría siendo lo contenido. El autor por sus obras ha adquirido un Picasso. Picasso por la obra. Porque no está diciendo que tiene a Picasso como tal en la casa. ¿Ok? Es decir, al pintor famoso, sino la obra. Adquirí un Roberto Bolaños o adquirí un Mario Vargas Llosa. Estoy hablando de los textos, ¿verdad? Adquirí un HP. ¿Qué es una persona? No, estoy hablando del computador. ¿Ok? Deme 5 segundos que voy a enchufar el computador porque me acaba de aparecer el aviso de que se va a apagar. Listo, señoritas y caballeros. Sigamos. Perífrasis. Consiste en designar una realidad a través de un rodeo de palabras. De plata, ¿por qué pensé eso? Consiste en designar una realidad a través de un rodeo de palabras, es decir, conector explicativo, lo que viene acá es una explicación, no usando el término preciso, sino, sin embargo, pero, una frase que indica características típicas. Recuerda que ese sino junto es adversativo, el sino separado es condicional. Si no te comes toda la comida, Pedrito, no saldremos al parque. Por eso ese sino va separado. Y recuerda que el sí
condicional no va con tilde, porque si tú lo pones con tilde me estás diciendo que sí, afirmativo, y tiene otro significado u otra relación semántica. Consiste en designar una realidad a través de un rodeo de palabras, es decir, no usando el término preciso, sino una frase que indica características típicas. Era el año de la estación florida, y ahí tú te das cuenta que se está refiriendo a la primavera. Personificación es muy fácil, es al atribuirles a objetos o a animales características de una persona o de un ser humano. Leamos. Consiste en atribuir a objetos inanimados vida o a animales acciones propias de los humanos. ¿Ok? Por ejemplo, La Bella y la Bestia aparece mucha personificación en esa película. Demasiada personificación. La Granja de los Animales de George Orwell también aparece mucha personificación. ¿Ok? Abro la puerta en otra tierra Abro la puerta en otra tierra y pasa la neblina con sus dedos repentinos. La neblina no tiene dedos porque no tiene forma humana. Ahí tú ya te das cuenta que es una personificación. Se sienta aquí, tampoco se puede sentar como tal. Sobre una silla sola. Me mira la neblina con ojos sin mirar y se desliza. Si te das cuenta acá, la neblina ha sido personificada para expresar cuando entra a la habitación, a un lugar, a un espacio. ¿Mm? Sinécdoque, ya te dije anteriormente que es lo mismo que la metonimia, pero poseen una diferenciación. Es lo mismo porque leímos esta primera línea. Designa a un objeto con el nombre de otro, pero sigamos leyendo. Porque existe una relación de coexistencia e inclusión entre ambos, de contigüidad, ¿verdad? Relación de un conjunto con sus partes y viceversa. Algunos autores consideran la sinécdoque como un tipo de metonimia, ya que ambas constituyen o sustituyen un término por otro, basándose en sus relaciones de dependencia o contigüidad. Por eso dije esa palabra recién. Esta relación se puede darse de distintas maneras, lo que origina diferentes tipos de sinécdoques. Ahora, yo diferencio la sinécdoque de la metonimia por estas palabras. La metonimia era el autor por sus obras, el contenido por el continente y la causa por el efecto. En cambio, la sinécdoque no tiene esas tres y por eso la diferencio. Número determinado por uno indeterminado, plural por el singular, materia por el objeto, materia por el objeto, la parte por el todo, el género por la especie o viceversa. Te he dicho 1000 veces lo mismo, 1000 por un número indeterminado. Este lo ocupan mucho las madres, esta expresión. Entonces tú ya sabes que eso es una sinécdoque, porque es un número indeterminado por uno determinado. Por ejemplo, mi madre me decía que tenía que hacer mis tareas o, no sé, lavar la loza y yo me hacía loco. Pero si te lo he dicho 1000 veces, hay como una exageración, pero también hay una sinécdoque. ¿Ok? Va a depender. Te he dicho 1000 veces lo mismo de lo que se esté pidiendo. El perro es fiel, el gato traicionero. Si tú te das cuenta, el género por la especie. No te está hablando de un perro en específico con nombre y apellido. Te está hablando de la generalidad. Singular representa el plural. Ah, disculpa, me acabo de equivocar. Disculpa. El singular representa el plural. Sorry. Es decir, la misma explicación de recién. No te está hablando de un perro en específico, te está hablando de la generalidad del perro. Por eso te está hablando de ese conjunto para representar como tal. Es decir, yo cualquier gato que tenga posiblemente me abandone. De hecho, tienden a hacerlo. Fiel acero toledano, material acero por espada, pidió la mano de su novia, la parte por el todo. No le está pidiendo la mano, es una forma de decir que la está pidiendo a ella. ¿Se entiende? ¿Para qué solamente, no necesita solamente su mano? Es ilógico. Danos hoy nuestro pan de cada día. Especie, pan por género, alimento. Especie. Especie, pan por género, alimento. Sinestesia consiste en atribuir una sensación a un sentido que no le corresponde. Puedo leer tu mirada. Eso es una sinestesia.
¿Cómo se puede oler la mirada? Simplemente lo estoy expresando como recurso. Claras horas de la mañana en que 1000 clarines de oro dicen la divina Diana, salve al celeste sol sonoro. ¿Yo puedo escuchar el sol desde aquí? No, no lo puedo escuchar, simplemente lo observo. Por eso estaría haciendo que yo le atribuyo una sensación a un sentido que no le corresponde. ¿Mm? Puedo saborear los números. Yo puedo saborear el número 7 y puedo saber la diferencia entre el número 6. ¿Qué sabores tienen? Una sinestesia. Imagen es la identificación entre dos objetos, uno real y otro que corresponde a una imagen que se asemeja al objeto real. En el caso de la imagen como figura literaria, ambos objetos aparecen expresados explícitamente. Explícitamente. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Ahí hay una imagen. ¿Mm? Es la identificación entre dos objetos. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿Mm? Uno real y otro que corresponde a una imagen que se asemeja al objeto real. Nuestras vidas son los ríos, las corrientes, que van a dar a la mar, que es el morir. Bueno, estimadas, espero que estén muy bien. Espero haber concluido de manera grata y satisfactoria dicho video y espero haberlas ayudado en este momento con la entrega de esta información de definir, ejemplificar, describir en cierta forma y comprender más o menos, no en su totalidad, esto igual tienen que repasarlo, lo que tiene que ver con el uso de las figuras retóricas. Voy a intentar de hacer otro video para traer otros ejemplos y así no haya problemas en cuanto a la comprensión de dichas figuras retóricas y así no queden cabos sueltos en cuanto a alguna pregunta que puedan tener. Les deseo lo mejor, tengan paciencia, tengan mucha paz interior, que puedan descansar, que puedan tener un buen almuerzo, una buena cena, un buen desayuno, un buen tecito, disfruten de lo que comen, disfruten también de estar descansando. De alguna u otra forma hay que ver las cosas positivas de toda situación. Les deseo lo mejor, que Dios las bendiga y cuídense, ¿vale?